Buen día, mi nombre es Juan Pedro Garza Sandoval y hoy día estaremos abordando lo que es el tema de títulos de crédito. Soy perteneciente al grupo 601 y nuestra maestra Borges Domínguez Marta Patricia. Bien, antes de entrar de lleno en el tema me gustaría tocar esta incógnita, esta pregunta que hice, ¿qué son los títulos de crédito? Bien, pues para empezar yo empecé poniendo lo que es el artículo número 1, el cual nos menciona que los títulos de crédito son cosas mercantiles, como lo son la emisión, la expedición, el endoso, aval o aceptación. También de la misma Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, menciona el artículo 5, el cual menciona que los títulos de crédito son los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del mismo documento, lo que se pacte dentro del mismo título de crédito va a ser lo que va a ser el derecho, va a ser el poder que va a tener, va a ser la denominación que va a tener como título de crédito. Para entrar ahora sí de lleno el tema, hablando un poco de lo que son los elementos esenciales y sus funciones como título, tenemos como número 1 lo que es el documento. Si miren aquí, reitero lo que es el artículo 5, porque en la diapositiva pasada recalqué lo que es el derecho literal, del cual también vamos a hablar más adelante. Hablamos en torno a lo mismo, que faculta o que produce este documento, que va a ser nuestra base o va a ser donde vamos a pactar todo este tipo de cuestiones, las cuales son los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal, que en ellos se consigna lo que esté dentro de ellos, como ya mencioné, será lo que formule este documento. A su vez también el artículo 14 de la misma Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el cual nos menciona que los actos a que ese título se refiere solo producirán los efectos previstos por el mismo. O sea que lo que se pacte dentro del mismo título, dentro del mismo documento, dentro de este papel, va a ser la función para la que va a servir como título de crédito. Raúl Cervantes, cito aquí a Raúl Cervantes, el autor, en una de sus lecturas, nos menciona que su mercantilidad no se altera porque no sean comerciantes quienes lo suscriban o los posean. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no tengo un negocio, si yo no soy comerciante, yo no me dedico como tal, este documento que yo posea, al que yo me suscriba, va a tener el mismo poder que cualquier otra persona que sí lo sea. Para pasar al número 2, como derecho patrimonial, tenemos el derecho a exigir el cumplimiento de una obligación. Conforme vamos avanzando dentro de estos elementos, vamos viendo cómo se conjugan esos elementos, cómo se nace este título de crédito. Entonces, hablando de un derecho patrimonial, hablamos que nuestro documento pasará a ser un derecho patrimonial, en donde el derecho a exigir el cumplimiento sería de una obligación. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a requerir ese patrimonio, eso que se pone en juego, que se pone dentro del valor del mismo documento. Pasando al punto número 3, lo que es el derecho personal, tenemos lo que es la relación que existe entre las partes involucradas en el título de crédito, como son el sujeto activo y el sujeto pasivo. Estas partes que se involucran dentro del título de crédito son las cuales una de ellas deposita su patrimonio, como hablamos anteriormente, el cual le dará el derecho a otra de poder exigir sobre él alguna obligación o compromiso. Como punto número 4, tenemos el derecho legítimo, pero lo voy a dejar ahorita más adelante porque quisiera tocar unos anteriores a este. Pasamos a diapositiva. Entonces, tenemos lo que es el derecho de incorporación, que según Raúl Cervantes nos menciona que quien posee legalmente el título posee el derecho en él incorporado. ¿Qué nos quiere decir esto? Valga la redundancia, que el que tenga el título, que tenga el documento, el papel, es el que va a tener el derecho que dentro de él se plasme. Como hablamos en torno hablando al documento, al elemento del documento, lo que se plasme dentro del documento será el tipo de título que sea. Entonces, el que tenga este título poseerá el derecho en el que él se incorpore. Retrocediendo ahora sí a donde me quiero regresar, el derecho legítimo también, según Raúl Cervantes, es la consecuencia de la incorporación. Como hablamos de esta incorporación, porque es la consecuencia del derecho legítimo, porque aquí se legitima a dos partes, tanto la activa como la pasiva, en donde la activa nos va a mencionar esa parte que es la que tiene el poder, la que tiene la obligación de poder cobrar, de poder hacer lo que sea con el título de derecho, mientras que la del pasivo, la legitimación del pasivo será simplemente la persona que tendrá la obligación de pagar o de ceder. Siguiendo adelante con lo que es el derecho literal, y como
en las primeras diapositivas también recalqué con negritas, la literalidad es la delimitación tan exacta como lo permiten los números y las letras de ese derecho, según Carlos Dávalos. ¿Qué nos quiere decir esto? A que dentro del mismo título de crédito no podemos exigir más de lo que está escrito, de lo que está tácitamente expuesto. No podemos exigir más ni podemos exigir menos. Como derecho de circulación, otro punto también muy importante del cual más adelante abordaré más conciso y más contundente este tema, Mantilla lo califica como carácter ambulatorio, que el carácter ambulatorio para nosotros sería el de circulación. Mantilla es otro autor también que cito en este momento. Entonces, dentro de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, cito lo que es el artículo número 6, el cual nos menciona que no son aplicables a los boletos, contraseñas, fichas u otros documentos la circulación, hablando de la circulación. Y hablando, también cito el artículo 25, los títulos nominativos se entenderán siempre extendidos a la orden. ¿Qué quiere decir esto? También más adelante lo miraremos, es un punto también del cual abordo más adelante. Pasando a lo que es derecho de autonomía, por Carlos Dávalos también, desprecio que el derecho muestra por las causas y los motivos que concurren a la expedición de un título de crédito. ¿Qué quiere decir eso? Que es el desprecio como tal, lo mencionan estos autores, este autor, que el derecho le muestra a las causas y los motivos que concurren a la expedición de este título de crédito. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente le importa? Simplemente le importa que sea un título de crédito, que se pueda circular o no, y su pago. Dejando de lado el tema de elementos esenciales, pasaremos a lo que es elementos personales del título de crédito. Como les había mencionado con anterioridad, tenemos dos partes, ¿no? Principalmente son dos partes. Es una instancia bilateral porque se forma de dos, cambiando el título o siendo un título diferente de crédito, puede ser triangular de tres. Entonces hablamos de diferentes partes. Principalmente hablaremos en este punto de dos, del beneficiario y del obligado, el acreedor o el deudor, el sujeto activo y el sujeto pasivo, que son los elementos personales de un título de crédito principales, en mi opinión y a mi conocimiento, que fue mi investigación. Dentro de los elementos eventuales, también así como tenemos personales, tenemos eventuales del título de crédito, nos menciona que son aquellas personas que pueden ser tanto físicas como morales. Dentro de ellas, estos elementos, podemos referirnos a lo que es el endoso, el endosatario, o la figura del aval, que serían los avales. Pues el endoso, ¿qué es el endoso? El artículo 29 nos lo explica, en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Yo hice aquí un concepto: acto de ceder de manera parcial o de forma total un título de crédito, entre paréntesis, traspaso de poder de una persona a otra. Más adelante también estaré abordando en sí concisamente qué es el endoso, porque es parte fundamental de este video, de este trabajo. El aval, o los avales, que están regulados en el artículo 109 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que nos menciona que es la persona que se compromete, en pocas palabras, la persona que responde por la que no cumplió. Eso es lo que es la figura del aval, y aquí lo tengo escrito de una perspectiva más ¿cómo podría ser la palabra correcta? Más concisa, más certera. Persona que se compromete a responder por la obligación de otra en caso de que ésta no cumpla. Bien, ahora sí vamos a pasar hablando de la circulación de los títulos de crédito. En el artículo 21, los títulos de crédito podrán ser, según su circulación, de dos tipos. Tenemos la nominativos o al portador. De eso estaremos hablando más adelante. Ahorita vamos a sentarnos en lo que son los nominativos, en el cual dentro del artículo 23 nos habla de lo nominativo, los expedidos a favor de una persona cuyo nombre se consigne en el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el nombre estará dentro del mismo documento o archivo digital, como menciona por acá. En el artículo 26, los títulos nominativos serán transmitibles por endoso y entrega del título mismo. El endoso es la figura que anteriormente estuvimos viendo, de la cual voy a explicarles ahora sí. El artículo 29 nos habla del endoso, hablando en torno a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por lo cual ya vimos que el endoso es un acto de ceder de manera parcial o de forma total un título de crédito. Ahora, hablando en el artículo 29, tenemos los 4 requisitos que son del endoso. Tenemos como número 1 el nombre del endosatario. Tenemos como número 2 la firma del endosante. Este es un dilema, un problema que suele suscitar,
en las personas nuevas hablando en torno al tema o en simplemente personas que desconocen de esto. Es porque en cuestión a que el endosatario es a quien se le va a ceder ciertos derechos o ciertas obligaciones, mientras que el endosante es quien los da, es el dueño del título. Tenemos la clase del endoso, la cual hablaremos también después, y el lugar y la fecha en donde se hizo este endoso. Entramos a las clases de endoso. El artículo 33 nos menciona de la misma Ley General de Introducción de Crédito que por medio del endoso se puede transmitir el título en propiedad, en procuración y en garantía. Artículo 34, porque ya me queda muy poco tiempo, hablando en torno a propiedad, es la totalidad, la propiedad como tal del título. Es lo que hablamos con el endoso en propiedad. En procuración, artículo 35, nos habla al cobro, nos menciona cuando capacitamos a alguien para que nos cobre ese título, porque no queremos hacerlo nosotros, porque queremos pagarle a alguien para que nos lo cobre, ya sea judicial o extrajudicialmente. También tenemos en garantía cuando debemos algo, o como menciona aquí en prenda, cuando queremos garantizar esa otra parte, ese tercero, algo porque se nos atoró por ahí o tenemos algún problema, entonces tenemos nuestro título de crédito y queremos endosárselo en garantía para que él esté seguro de que podemos cumplir con nuestro deber. Títulos al portador, artículo 69, son los que no están expedidos a favor de persona determinada, contengan o no la cláusula al portador. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen como tal un nombre dentro del documento del cual sea el responsable o sea el bueno del documento, sino que simplemente por ser, como lo menciona aquí, el portador, donde hemos escuchado esta palabra antes, por lo general en cheques, donde menciona páguese al portador, al que lleve el cheque, el que tenga en este caso el título será el portador. Los títulos al portador se transmiten por simple tradición, que quiere decir te lo paso y es tuyo, te lo paso y es tuyo, te lo paso y es tuyo, es lo que quiere decir. Cuando un título al portador no esté en condiciones de circular por haberse sido destruido o mutilado en parte, el tenedor puede pedir su cancelación y reposición. Como tal, así también esto también pasa cuando es en títulos nominativos como el anterior que miramos. Pasando a lo que es juicio propio en mi presentación, este pedazo, maestro, sinceramente se me hizo muy complicado porque no entendí en tal que sí que quería, que pedía de nosotros que hiciéramos. A mi entender puse juicio propio a mi presentación, la relación contenciosa derivada en un procedimiento de ejecutivo mercantil. Esto fue en torno a clases vistas también y apuntes que yo tomé de su clase. También tengo el artículo, puse el artículo 1199 del Código de Comercio, donde establece los términos y posibles defensas que se pueden utilizar para defendernos de una demanda de naturaleza ejecutiva. Y menciona también el tiempo, este mismo artículo también nos menciona el tiempo de constatación que tenemos, que es un plazo de 8 días siguiente al requerimiento del pago, ya sea en pago o embargo o en emplazamiento. Aquí lo asimilé en torno a pago porque supuse que estábamos hablando del título de crédito, que no nos lo habían pagado. Entonces aquí es donde digo que tengo mi confusión y tengo mi problema. Y como última diapositiva tenemos los medios de defensa. Aquí más de lo mismo, no supe si le estoy dando la idea de lo que usted nos pidió, pero puse también de los apuntes vistos y es lo que vimos en la clase, la fracción décima del artículo 8 de la misma Ley General de Introducción de Crédito, la cual nos habla de que es posible utilizar las figuras de prescripción y de caducidad para poder defender a la persona de lo demandado. Lo que se demandaría y que se platicó, me acuerdo, en la clase dentro de la práctica, sería como número 1 el importe del documento, como número 2 el interés a tipo legal y como número 3 gastos y costos del juicio. Esto es lo que se demandaría como tal ya dentro de la práctica, hablando en torno a esa defensa. La acción cambiaria, según el artículo 150 también de la misma ley, fracción 2, en el caso de la falta del pago o del pago parcial, fue como yo lo deduje, lo puse según mis apuntes. Y el artículo 151, antes de que se me acabe el tiempo, acción cambiaria directa también, fue la que señalé como tal, ya que se deduce contra el aceptante, o sea, es contra el aceptante y sus avalistas, es contra el que sería esta defensa. Y pues, por mi parte sería todo. Espero ya haya cumplido con los requisitos que usted nos pidió para hacer la elaboración de este trabajo. Como menciono, estos últimos dos puntos fueron algo confusos para mí, no sé si ciertamente fui certero con lo que pidió, si es a lo que se refería, pero es lo que entendí hasta cierto punto con ayuda de compañeros y espero sea satisfactorio para la calificación final. Por mi parte es todo y me despido.